Bienvenidos al podcast de Hackea tu vida, un podcast donde aprenderemos de los mejores profesionales sobre nutrición, ejercicio físico, libertad financiera, emprendimiento, salud mental, un podcast para personas que quieren seguir aprendiendo y evolucionando en su vida. El objetivo, hackear tu vida y seguir trabajando a diario hacia tu mejor versión. Me presento ahora sí, soy María Puntí, dietista y especializada en nutrición ortomolecular, directora de la clínica M. Punti, un equipo formado por nutricionistas psiconeuroinmunólogos, psicólogos, entrenadores personales y endocrino. Podéis encontrar mucha información relacionada con la salud en mis redes sociales, donde divulgo con frecuencia, y los dejaré adjuntados en la descripción del podcast. Soy también profesora y fundadora de la Academia de Salud IGEIA y licenciada en Advertisement, Public Relations and Marketing por la Universidad de CERN. Espero que os guste mucho el contenido y ahora sí pasamos con el primer episodio. Perfecto. Bueno, muy buenas a todos. Muchas gracias por estar en el podcast de Hackea tu vida. Y con nosotros hoy tenemos a Ana Milena Lozano, que es médico con estudios en medicina integrativa funcional, nutrición y genética en Colombia. Y hoy vamos a hablar del síndrome de Asia. Bienvenida, Ana. Bueno, muchísimas gracias María por la invitación a este programa. Bien, debido al reciente interés, ¿no? Y tanto en mis pacientes como en la gente con la que me comunico todos los días en redes sociales, pues hay un incremento, ¿no? Un interés, creo un aumento de conciencia respecto a lo que es el síndrome de Asia, pero pienso que es poco conocido, que la gente pues tiene muchas dudas, muchas preguntas, no sabe si quizá le ha afectado a ella, si no. Entonces, bien, espero que nos puedas pues dar un poquito más de información siendo experta en el tema. Y la primera pregunta que tenía era saber por qué empezaste a interesarte por el síndrome de Asia. Bueno, me empecé a interesar por todo este tema porque yo tuve prótesis mamarias durante 19 años y venía trayendo unos síntomas que aparecían, desaparecían, problemas digestivos, iban y venían, dolores en el cuello, dolores musculares, dolores en los senos que me acompañó desde el día cero que me coloqué las prótesis. Y todos esos síntomas los normalicé durante muchos años. Llevo un estilo de vida muy sano por la formación que tengo como médico funcional. Y en el año 2020, un día me acosté bien y me levanté con problemas de articulaciones. Todas mis articulaciones estaban inflamadas hasta el punto que me costaba trabajo movilizarme. Luego tuve unas lesiones en piel muy dolorosas, que son reacciones autoinmunes. Y finalmente terminé con daño en la mucosa del intestino, eso se llama colitis ulcerativa. Todo eso me dio en mes y medio. Yo estuve hospitalizada en casa porque estábamos en los picos de COVID en ese momento y no había cupo en las clínicas. Entonces me hospitalizaron en casa. Yo sabía que me estaba pasando algo malo porque tenía una inflamación desorganizada en mi cuerpo, mas no encontraban la causa, porque fíjate que me hacían exámenes y no encontraban nada. Y como médico tenía la confusión de saber, estoy muy enferma, algo muy mal tengo adentro, pero nadie me dice que tengo. Entré en un estado de fatiga crónica que yo no entendía, pero levantarme de mi cama, caminar 4 pasos e ir hacia el baño, hacia la ducha, se me iba toda la energía. Entonces, todo eso llegó, bueno, me hicieron tratamientos empíricos porque no sabían la causa y finalmente todo se desapareció al mes y medio. Yo quedé pesando 40 kilos en ese momento porque no podía comer de las molestias digestivas. A las 3 semanas de haber pasado todo ese evento, me apareció un dolor en el seno izquierdo y se me inflamó. Consulto a mi cirujano plástico, el mismo que me había operado 19 años atrás, que me hacía los controles de las prótesis y que en ese momento me decía que eran para toda la vida. Y le cuento lo que había sucedido, pensé que tenía las prótesis rotas, me revisa, me dice, no, tú tienes es un síndrome de Asia. Y como médico desconocía que era eso, no tenía ni idea. Él me dijo, la única solución es retirarte las prótesis para que mejores. Ahí empiezo a investigar qué es y me informo y encuentro que síndrome de Asia, por sus siglas en inglés, ¿qué significan? Síndrome es un conjunto muy variado de síntomas que aparecen entre paciente y paciente muy diferentes. Y Asia es una reacción autoinmune, autoinflamatoria, inducida por el adyuvante. Adyuvante es cualquier sustancia que tú le introduzcas a tu cuerpo que genere una reacción en tu sistema inmune, que es el sistema de defensa. Entonces,
Se genera una inflamación a tal punto que llega un momento en que tus células de defensa dejan de reconocerte y empieza el ataque en cualquier parte, como me ocurrió a mí. Por eso, desde esa época me he dedicado obviamente a aprender, a estudiar, a leer, a informarme y a tratar a cientos de pacientes con síndrome de Asia después de lo que yo viví. Ostras, claro, además es que lo que impacta, ¿no? Es esa cantidad de síntomas que no se asocian, ¿no? a nada en concreto y que por lo que tengo entendido en sí no hay marcadores analíticos, ¿no? Como tal, o sea, un parámetro exacto para identificarte y decir, tienes síndrome de Asia o ya ha aparecido, porque es un poco la duda que tenía, cómo se diagnostica, si es por sintomatología y sospecha o ya tenemos algún marcador en analíticas que se pueda, pues, analizar. No, en el año 2011, el doctor Yehuda Schonfeld, médico israelí inmunólogo, empezó a hablar del síndrome de Asia, ¿sí? Por vacunas, por sustancias y por prótesis mamarias también, o por biopolímeros, que son todas esas sustancias ilegales que también se colocan. ¿Y qué ocurre? Hasta ahora no hay un examen de laboratorio o que tú te hagas otro estudio que diga tienes un síndrome de Asia. Se saca por exclusión. ¿Exclusión qué es? Por sintomatología, cuando ya te han descartado todo y no encuentran nada, como me pasó a mí, todo lo descartaron, no encontraban nada. ¿Y qué pasa? Nosotros podemos también en este momento, como médicos, hacer con el paciente, después de que se han hecho muchos estudios y no encuentran ningún otro tipo de enfermedad, empezar a utilizar los criterios del doctor Yehuda, que habla de esos síntomas que son muy variados y que si tienen más de esos dos síntomas en los criterios mayores, que es la exposición al estímulo, otro es la fatiga crónica, que es la más frecuente, caída del cabello, problemas de memoria, concentración, neblina mental, dolores musculares, dolores articulares, vas a tener problemas digestivos también y que esos síntomas mejoren después de la explantación. También está dentro de los criterios y una biopsia típica. Entonces, generalmente uno evalúa primero, obviamente, todos esos síntomas antes de llevar al paciente a la explantación, que es el retiro de las prótesis junto con la cápsula. Y después uno evalúa y yo con mis pacientes termino de hacer el diagnóstico clínico. No hay exámenes de laboratorio, pero fíjate que sí hay algunos que nos pueden orientar a cómo está tu sistema inmunológico. Hay unos que se llaman ANAS, que significa son anticuerpos antinucleares, que lo que te está diciendo es si tus células de defensa están generando anticuerpos contra los núcleos de tus propias células. En mi caso, a mí me salieron unos valores 1 en 80, que son diluciones muy bajas y que usualmente te dicen, relájate, que la mayoría le salen así, pero el valor de referencia normal es negativo, tú no tienes por qué formar anticuerpos contra tus propias células. Otros son los niveles de vitamina D3, que en muchos estudios, cuando esos niveles están muy bajos, se relaciona más con factor de riesgo de desarrollar síndrome de Asia. Esos son dos exámenes muy importantes que se deben de evaluar realmente, más el hemograma. Perfecto. Oh, cuánta información de valor, muchas gracias. Quisiera preguntarte también si a todas las mujeres les da, porque yo entiendo que hay muchas mujeres que, bueno, yo creo que hay muchas mujeres, uno, que pueden encontrarse mal y no identificarlo con esto, o por otro lado, a mujeres que no tienen ningún tipo de reacción negativa. Entonces, mm, aquí tengo dos preguntas. ¿Tiene la genética algo que ver o tiene también que ver, además de la genética, es decir, tu estilo de vida, el estado de tu sistema inmunitario, el sistema inflamatorio, o sea, cómo está tu cuerpo a nivel de inflamación en el momento de la implantación? Pues realmente la genética sí tiene mucho que ver, porque no hay estudios concluyentes realmente de qué porcentaje de mujeres, ¿sí?, se van a enfermar y cuáles no. Yo he revisado muchos estudios y fíjate que la mayoría son una población muy pequeña. El último que hay es de 300 mujeres en Israel, en donde dicen que una de cada cuatro, o sea, 25% de las 300 van a tener el síndrome de Asia por implantes mamarios. Pero es una población muy pequeña que no es representativa. Ahora, ¿qué sí veo yo? Que sí tiene que ver mucho la genética. Por eso siempre hay que preguntar antecedentes familiares. Pero desafortunadamente, a veces ni el mismo paciente conoce en su familia si han habido enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, los factores del estilo de vida también. La alimentación que una persona lleva. Hay gente que consume muchos ultraprocesados y eso es algo proinflamatorio ya.
Tercero, ¿qué enfermedades preexistentes tiene esa persona antes de ir a colocarse las prótesis? Entonces, todo eso va influyendo en que a unas les dé y a otras no. Entonces, yo siempre les digo, no a todas les va a dar, es la verdad. Tiene que haber un factor condicionante. Pero lo que sí es cierto es que mientras tú tengas la prótesis, se va a generar una reacción de inflamación crónica persistente frente a ese cuerpo extraño. Y ante eventos detonantes como un proceso infeccioso, un estrés agudo, se puede detonar toda esta inflamación y la autoinmunidad. Entonces, realmente no a todas les va a dar, todas sí tienen un estado de inflamación crónica mientras tengas el cuerpo extraño, pero un porcentaje va a desarrollar el síndrome de Asia, que ya es ese estado autoinmune. Eso sí es. Yo hace poco vi una ponencia de una reumatóloga de aquí de Colombia y ella decía que realmente uno va a ese tipo de cirugías o tú vas y buscas al cirujano plástico y no está sano, porque es que nadie va a estar enfermo buscando colocarse unas prótesis. Y se deberían de hacer estudios genéticos, pero esos estudios son exageradamente costosos que nadie te los va a mandar porque tú estás sana. Entonces, quedas tú allí como, bueno, ¿qué va a pasar? Yo digo que eso es como la lotería si no conoces tus antecedentes familiares, pero sí hay un evento que realmente predispone a que tú desarrolles todo eso. Perfecto. Claro, bueno, la cuestión sería al menos informar, ¿no? Oye, antes de operarte, pues quizá te interesaría hacerte este test, porque claro, no es una decisión. Decir, oye, me pongo unas extensiones, ¿no? Que es algo serio y al menos no mencionar, oye, revisa todos estos marcadores, investiga en tu familia antes de hacer una operación de este calibre que te pueda afectar, ¿no? Am, Tenía otra pregunta que es como profesional, por qué crees que no se habla casi de este síndrome y hay tan poquita investigación? Bueno, fíjate que volvemos a lo mismo. A mí me parece terrible tanta desinformación todavía que hay dentro de la misma comunidad científica, porque es la verdad, eh, frente a una enfermedad que no es tan nueva. En el año 2019, la FDA ya le da la categoría de enfermedad por implantes mamarios 2019. Y el año pasado, la FDA ya obliga a que los cirujanos plásticos deben demostrarle las etiquetas de las prótesis a las usuarias y decirles todo lo que puede generar esas prótesis. Eso todavía no se hace. Entonces, falta más información. Yo busco mucho, los buscadores de la comunidad científica es PubMed, y realmente sí hay artículos, pero el problema volvemos a lo mismo. Son estudios que no son concluyentes porque son una población muy pequeña en la que se hace el estudio. Si tú me preguntas acá en Colombia, ¿qué estadísticas hay de pacientes con síndrome de Asia? Te digo, cero. Yo aquí en mi consultorio las estoy llevando, pero es que yo soy la única aquí frente a todos los médicos que hay a mi alrededor que podrían estar frente a una paciente que esté así. O sea que falta como más seguimiento en aquellas pacientes que tienen prótesis, más seguimiento y más controles de que si vas a desarrollar los síntomas, ojo que puede ser eso porque tienes un cuerpo extraño, que son las prótesis. Además, fíjate que nunca nos dicen, y yo como médico me las coloqué 19 años atrás y uno dice, no, esto es muy seguro, pero ya leyendo encuentras que tiene metales pesados, el principal, una de las sustancias es el siloxano y que a más de 10 años, y eso sí hay muchos estudios ya, más de 10 años tú con las prótesis se presentan microfugas de silicona, así no estén rotas porque se va adelgazando como el biofil. Y eso lleva a que haya migración de silicona por tu sistema linfático. Se han encontrado en cerebro, pulmón y en hígado. Entonces, ¿a quiénes les va a dar? Entre más años tengan las prótesis, yo duré 19 años, más riesgo hay y yo no lo sabía. Sin cambiarte, 19 años sin cambiar las prótesis. Sin cambiarlas. 19 años duré porque me habían dicho que eran para toda la vida. Ahora, también que se puede ver que en el recambio, que supuestamente es a los 10 años, cuando haces el recambio se genera una inflamación nuevamente para reparar tus tejidos. Ahí, ese evento inflamatorio nuevamente puede detonar el síndrome de Asperger y lo he visto con mis pacientes también.
Claro, o sea, es decir, entiendo que puede darte más años más tarde, ¿no? Que puede no haberte dado en la primera operación, quizá o en los primeros 5 años y que te aparezca más tarde, por lo que comentas, ¿no? Algún suceso inflamatorio, pues un proceso viral, bacteriano o un mal estilo de vida sostenido, ¿no? Exacto. Los estudios dicen 10 años, pero ahora los últimos journals del año 2023 de enero, que son súper nuevos, recopilaron todos los estudios desde el 2011 y encontraron ya pacientes que les ha empezado sus síntomas desde meses hasta años. Yo ayer vi una paciente que se colocó sus prótesis en el 2019, tiene 23 años y a los 6 meses ya estaba con todos los síntomas, ya está para explantación. Entonces, cada cuerpo es tan diferente por los antecedentes que podemos traer. Claro. Y en ese sentido, ¿cuándo saber, digamos, cuándo explantarse? O sea, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que hacernos, pues, o nos recomendarías para hacer una explantación? ¿Cuál serían, es decir, los síntomas, digamos, que consideras que serían graves, ¿no? O sea, un poco conocer los síntomas de síndrome de Asia y saber en qué punto hay que explantarse o si hay que explantarse siempre a la que tengamos pequeños síntomas o puede hacerse algo para resolverse temporalmente. Bueno, yo siempre que les digo a las pacientes, primero, por ejemplo, cuando las veo, dependiendo de los síntomas, ¿sí? Dependiendo si ya los marcadores, los anticuerpos antinucleares se están volviendo positivos, tú ya vas dirigida hacia una autoinmunidad y puedes desarrollar enfermedades autoinmunes durante este proceso. La más frecuente es el síndrome de Sjögren, la artritis, el lupus y la tiroiditis de Hashimoto que se disparó impresionante. Entonces, siempre le digo a una paciente, ya tienen síntomas, ya tenemos marcadores de autoinmunidad positivos en un borderline, es momento de actuar. ¿Cómo? Primero retirar el adyuvante y eso lo dice también el doctor Yehuda en sus estudios. ¿Por qué? Porque si no has desarrollado la enfermedad autoinmune, el riesgo es más alto que continúes con las prótesis o vayas a que te hagan un recambio por un lado. Por el otro, entender que se debe retirar la prótesis junto con la cápsula. La cápsula es lo que envuelve esa prótesis y es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo como un mecanismo de barrera. Son células inflamatorias que generan una barrera para impedir el paso de esa toxina, como lo interpreta el sistema inmune, hacia el interior. Hay que retirar la cápsula. Pero también hay que hacer un tratamiento, una intervención integral allí, porque si solo haces la cirugía y no más, dejas todo el resto inflamado, tu sistema digestivo alterado, nervioso, todo lo que esté afectado y obviamente con ese nuevo estímulo de la inflamación aguda de la cirugía para reparar el tejido, se pueden generar recaídas o el desarrollo de una enfermedad autoinmune, desafortunadamente. Vale. Claro, aquí me interesa mucho que como médico lo comentes porque muchas veces cuando nombramos sus enfermedades autoinmunitarias, desde quizá la medicina tradicional se escucha, bueno, pues has tenido mala suerte, ¿no? Se te ha expresado este gen y no hay nada que se pueda hacer. Y claro, yo, tanto en pacientes míos como hablando con otros profesionales, imagino, bueno, hablando también contigo, entiendo que sí que hay una posibilidad de mejorar y sí se pueden hacer cosas para mejorar, calmar ese sistema inmunitario y bajar la inflamación. Ay, ¿se me escucha bien? Sí. Vale. Sí, te preguntaba que muchas veces desde la medicina tradicional se comenta que, bueno, cuando acudes por un tema de una enfermedad autoinmunitaria, una sospecha o ya tienes el diagnóstico, que hay poco que hacer, ¿no? Que es un problema, pues se te ha expresado el gen y poco puedes hacer. Entonces, era un poco saber tu opinión, porque sigue hablando con otros profesionales, bueno, con tu experiencia propia que me has comentado hace un momentito, con pacientes, pues sí que observo, ¿no? Y que puede haber una mejora con abordaje de medicina funcional, como tú también haces. Y bien, era saber cuál era tu opinión acerca de la resolución de esas enfermedades autoinmunitarias. Bueno, ¿qué va a pasar? Cuando ya se desarrolla la enfermedad autoinmune durante este tiempo que se tengan las prótesis, entender que la explantación no va a curar la enfermedad autoinmune, pero sí que va a mejorar su calidad de vida. Y he tenido pacientes que llegan en periodos de remisión de sus síntomas porque se está quitando un detonante inflamatorio. Entonces, lo que tú dices,
realmente hay una mejoría muy grande y yo lo he visto. Tuve una paciente con tiroiditis de Hashimoto que la desarrolló 2 años antes de explantarse y esta paciente siguió su tratamiento, estaba conmigo, estaba con el endocrino, se le fue quitando todos los medicamentos porque su tiroides empezó a mejorar y lleva realmente año y medio sin medicación ya. O sea que si hay casos donde tú puedes mejorar haciendo una intervención multidisciplinaria, retirar el implante, pero también hacer muchísimas otras cosas más desde la alimentación para mejorar todo ese estado inflamatorio. Claro, claro, y eso es al final lo que comentábamos tú y yo antes, ¿no? Del concepto de medicina funcional, que a veces pienso que mal llamada a veces medicina alternativa, ¿no? Y es la división que tendemos de síntomas. No, bueno, tengo un problema digestivo, al digestivo, tengo un problema dermatológico, voy al dermatólogo y pienso que sois muy necesarios este trabajo de medicina funcional, porque al final, pues como tú bien has comentado, un problema de un rechazo a unas prótesis puede provocarte pues, problemas digestivos o problemas de piel o problemas neurológicos que muchas veces no se estudian en global y el paciente pues te llega muy perdido, ¿no? Y sin entender pues por qué le pasa, ¿no? Entonces, bueno, que pienso que es súper importante y que nos expliques un poco, creo que es interesante, que es cómo definirías tu medicina funcional y cómo es el abordaje que hacéis en consulta. Bueno, la medicina funcional va a la raíz o a la causa del problema que originó todo esto. Entonces, si vamos a hablar del síndrome de Asia, obviamente, ¿cuál fue el problema? El desequilibrio de tu sistema inmunológico frente a ese estímulo que fue ese cuerpo extraño. Entonces, ¿cuál es el abordaje que uno hace? Empezar a modular toda esa inflamación celular. ¿Y desde dónde le empezamos a intervenir? Desde el intestino, porque en el intestino está el 80% de tus células de defensas y restaurando y restableciendo el intestino, la microbiota, vamos a empezar a mandarle un mensaje de seguridad al sistema inmunológico. Entonces, vamos desde la raíz del problema, vamos a intervenir, ¿sí? Trabajando con, si tienes una deficiencia de nutrientes, vitamina D la que más yo veo, pues vamos a reponer esa vitamina D, vamos a reparar esa barrera intestinal, vamos a modular la inflamación que hay neurológica. Entonces, ¿eso desde dónde arranca? El pilar más importante de nosotros es la alimentación. Entonces, ahí yo utilizo dependiendo del estadio donde esté el paciente. Si tienes una enfermedad autoinmune, vamos con una dieta autoinmune, que vamos a hacer una restricción importante de ciertas cosas, pero de entrada lo primero que tú quitas, ¿qué es? Los ultraprocesados, los azúcares, las grasas saturadas, la comida no real, así le digo yo al paciente, lo que tú compres en paquetes tiene químicos. Vamos a promover alimentación real, de cocinar, de comprar y de que si se quedó fuera de la nevera, se dañó. Eso es lo importante. Empezar a comer como comían nuestros ancestros. Entonces, sí restringo ciertas cosas como es el gluten, los lácteos, porque tienen proteínas que son muy reactivas y sobreestimulan el sistema inmune. Entonces, individualizo autoinmune, dieta autoinmune o dieta antiinflamatoria, que es más laxa, pero siempre retiro gluten, caseína, bueno, varias cosas dependiendo de cada paciente. El abordaje se hace es volviendo a dejar el cuerpo como estaba antes de, tratando de recuperar esa funcionalidad por sistema digestivo, sistema osteomuscular, sistema nervioso, para evitar obviamente el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Entonces, eso es lo más importante, el enfoque y hacer consciente al paciente de lo importante que es la responsabilidad que él tiene con el autocuidado que va a empezar de ahora en adelante. Buenísimo, ojalá pudiera yo marcar esto y colgarlo en todos los hospitales. Sí, con el lácteos y gluten es muy interesante porque es la pregunta de siempre, ¿no? Si en este tipo de enfermedades hay que quitarlo, cuándo hay que quitarlo. Hay veces que las personas son sensibles al gluten, pero no son celíacas, eso también les causa pues confusión. Y sí que revisando también literatura de, bueno, máster en nutrición ortomolecular que estoy finalizando, sí que hay un montón de estudios en los que, a pesar de no tener alergia a la leche, ni tener intolerancia a la lactosa, ni ser celíaco, sí que ha habido mejoras en pacientes con artritis reumatoide y con esclerosis múltiple al retirar pues, gluten y lácteos, ¿no? Entonces pienso, muchas veces, por supuesto que la evidencia y las pruebas pues, son claves en el estudio del paciente, pero si hay estudios en los que las enfermedades autoinmunes mejoran, a pesar de no saber exactamente por qué mecanismo, ¿no? O te lo dicen el mismo paciente, yo he retirado el gluten hace un mes y me siento mucho mejor, aunque no tengo ningún papel en el que ponga
soy intolerante o soy alérgico, ¿no? Entonces, está genial que lo menciones porque causa, ¿no?, confusión a veces este tema. Así es. Y fíjate que yo hasta ahora las pacientes que yo he visto y en esas estoy yo allí que estuve con tantos síntomas digestivos, el 100% tienen síntomas digestivos. Y si vamos a hablar de otras enfermedades, casi todo el mundo tiene problemas digestivos. Entonces, dañas la barrera intestinal y la vuelves permeable. Volverla permeable es que empiecen a pasar alimentos sin digerir. En este caso, lo que es el gluten y la caseína son proteínas muy grandes que al reaccionar con tu sistema inmune se empiezan a generar sensibilidades sin tener alergias o ser celíacos. La retiras durante un tiempo, se repara la barrera, se mejora todo ese sistema inmunológico y probablemente más adelante sí puedas volver a tolerarla, pero obviamente sabiendo que no lo vas a volver a hacer todos los días para no volver a saturar obviamente tu sistema digestivo y tu sistema inmune. Claro, sí, eso se ve también, lo vemos mucho en pacientes que, bueno, hacemos exámenes de histaminosis, etcétera, que cuando ha habido mucha permeabilidad se puede reaccionar hasta todo, o sea, hasta al melón, al arroz, al espinazo, o sea, cualquier proteína mal digerida o que ha habido, pues, yo que sé, muchos problemas de mala digestión desde el estómago, mucha permeabilidad, puede reaccionar a todo, ¿no? Entonces está genial que menciones la personalización y el hecho de la barrera intestinal, que también es algo que muchas veces me encuentro con algunos profesionales, ¿no?, que comentan, bueno, que es un mito, que no existe, digo, pero cuando hablas con la gente, la cantidad de gente con problemas digestivos, de inflamación, bueno, es muchísima, no sé si es que cada vez hay más gente más consciente, o sea, yo veo un incremento muy grande en problemas, en gente con problemas digestivos. ¿Tú también lo observas en consulta? Claro, y el problema radica en la industrialización de los alimentos. Eso es lo que yo siempre veo. Definitivamente eso fue lo que nos llevó a que cada vez la gente esté más enferma y reaccionando frente a alimentos sanos, como tú dices, porque todos esos alimentos que vienen ultraprocesados tienen sustancias químicas que no hacen parte del alimento en su estado natural y obviamente tu sistema inmune reacciona. Y eso se volvió, tú ves la lonchera de un niño hoy en día y te quedas aterrado porque yo recuerdo la mía y no era así. Entonces, eso nos ha llevado a esa parte también. Claro, escucho mucho que dicen, bueno, es que nuestros abuelos no tenían tantas tonterías y antes no teníamos tantas intolerancias. Digo, claro, pero la cantidad de medicación, la cantidad o sea, de polución, de hábitos, de alimentos procesados no estaban disponibles. De hecho, aquí en el país donde vivo, en Indonesia, claro, hace 2 días, pues la gente comía pues arroz, comía su pollo, su tofu. Claro, tú vas ahora por todos los pueblecitos pequeños y está claro, como esta comida procesada es tan barata, tú ves a los niños de las montañas con bolsas de plástico de azúcar y colorante, pero así muchísimo. Y dices, no puede ser. Sí. Desafortunadamente siempre le digo a mis pacientes, no digas que la comida saludable es cara, pregúntate por qué la comida ultraprocesada es tan barata. La calidad es nula. Ujú. Perfecto, pues ya me quedaría una última preguntita. A nivel de suplementación, por supuesto, pues como siempre decimos, no hay que individualizar, pero ¿considerarías que en personas pues, que han pasado por un proceso autoinmune, a personas pues, que están en un proceso pues, de explantación, cuáles serían un poco tus 2 o 3 suplementos para modular la inflamación que más utilizas en consulta? Se ha perdido la Bueno, conexión. bueno, de entrada utilizo la cúrcuma o el turmeric, que es un gran modulador de la inflamación, además que nos ayuda también en los procesos de limpieza y detoxificación hepática, entonces siempre lo recomiendo. Lo otro son las plantas adaptógenas que ayudan a tu sistema inmune, pero ayudan al sistema también del sistema nervioso, entonces nos va a ayudar muy bien. Y los probióticos, yo siempre a todos los pacientes les coloco probióticos porque si recupero esa microbiota, estoy recuperando parte también de tu sistema inmune. Y
suplementación con vitamina D, porque esa vitamina es muy deficiente realmente, y la vitamina D3 modula tu inflamación, sistema inmune, la salud de la tiroides está allí, sistema nervioso, ayuda al sistema cardiovascular y es antitumoral. O sea que eso siempre tiene que ir en cualquier tratamiento en estas pacientes que tienen síndrome de Asia y inflamación y autoinmunidad. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Creo que nos has dado información de muchísimo valor. Creo que hay muchas mujeres agradecidas. Y preguntarte dónde pueden encontrarte, si nos puedes dar pues, redes sociales o canales donde se pueden poner en contacto contigo, un correo, una página web. Bueno, me pueden encontrar por Instagram como dra.anamilenalozano. Yo hago consultas online y me pueden encontrar en mi página web, que es www.anamilenalozano.com. Entonces, por cualquiera de esos canales, ahí en Instagram está también el teléfono de Colombia. Pueden escribir por WhatsApp para hacer una consulta online. Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, muy agradecida por tu presencia hoy aquí. Que tengas muy buen día. Bueno, agradecidísima contigo. Muchas gracias por este espacio y que tú estés replicando este tipo de información para que llegue a muchas mujeres en el mundo. Muchas gracias, Ana. Y ahora sí, damos por finalizado el primer episodio de Hackea tu vida. Esperamos que te haya gustado mucho. Agradecerte por estar aquí hoy con nosotros y formar parte de esta comunidad. Si quieres que en este podcast hablemos de algún tema en concreto o quisieras participar, no dudes en escribirme vía Instagram directo en mpunti o enviarme un correo a info@mpunti.es. Si te ha gustado, no te olvides por favor de suscribirte al podcast y compartirlo en tus redes sociales si crees que esta información puede ayudar a más personas. Te esperamos en el próximo episodio que estoy preparando con mucho cariño.